Nos prometieron una lista definitiva, una lista con nombres, con culpables, con respuestas. Durante años, políticos, periodistas y fiscales repitieron la misma frase: cuando se liberen los documentos, todo se sabrá. Y finalmente, los documentos llegaron. 33,000 páginas, 33,000 archivos judiciales, correos electrónicos, declaraciones bajo juramento, registros de vuelo, informes policiales y testimonios incompletos. 33,000 páginas. Y aún así, la sensación fue la misma para muchos: decepción. Pero esa decepción no es casual, es parte del diseño. Porque estos documentos no están pensados para indignar, están pensados para cumplir, para decir, ahí está todo, mientras lo más importante sigue oculto. Hoy, en Detrás del Crimen, no vamos a buscar morbo, no vamos a gritar nombres sin contexto, no vamos a confundir fotos con pruebas. Hoy, vamos a hacer algo mucho más incómodo. Vamos a explicar cómo Jeffrey Epstein pudo existir, cómo pudo operar durante décadas y cómo el sistema legal, financiero y político lo protegió incluso después de su muerte. ¿Quién era Jeffrey Epstein? Jeffrey Epstein nunca debió ser poderoso. No tenía un historial académico sólido. No tenía una empresa financiera reconocida. No administraba fondos públicos. No aparecía en rankings de grandes inversionistas. Y aún así, tenía acceso a presidentes, expresidentes, realeza europea, magnates tecnológicos, científicos de élite y banqueros de Wall Street. Epstein se presentaba como un administrador de fortunas privadas, alguien que solo trabajaba con clientes extremadamente ricos y extremadamente discretos. Pero cuando periodistas y fiscales empezaron a hacer la pregunta básica, ¿qué servicio ofrece exactamente?, nadie pudo responder con claridad. Los documentos muestran algo inquietante. Epstein no era transparente ni siquiera con quienes trabajaban con él. Y cuando una persona tiene dinero, poder y contactos, pero nadie sabe exactamente por qué, normalmente no estamos frente a un empresario. Estamos frente a un intermediario, alguien que conecta personas poderosas entre sí, alguien que sabe demasiado, alguien útil. Las acusaciones contra Jeffrey Epstein no comenzaron en 2019. Comenzaron décadas antes. En los años 90, varias menores de edad comenzaron a relatar historias sorprendentemente similares. Promesas de dinero fácil, encargos aparentemente inocentes, traslados a mansiones, masajes que derivaban en abuso sexual, pagos en efectivo y una sensación constante de que nadie les iba a creer. Lo más inquietante no era solo lo que contaban, era cómo coincidían. Las víctimas no se conocían entre sí, no compartían abogados, no tenían contacto previo, y aún así describían el mismo patrón. Esto no era un depredador improvisado, era un sistema repetible, organizado y protegido. Y aquí aparece una palabra clave que atraviesa todo este caso: impunidad. Epstein no actuaba como alguien que teme ser descubierto. Actuaba como alguien que sabía que nada iba a pasarle. Cuando se habla de Jeffrey Epstein, casi siempre se mencionan nombres poderosos. Pero hay un lugar que se repite una y otra vez en los testimonios: una isla. Jeffrey Epstein era dueño de Little St. James, una isla privada ubicada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. No era un simple refugio tropical. Era, según múltiples testimonios, el centro operativo de su red de abusos.
Epstein compró Little St. James en 1998. El valor estimado de la propiedad, según tasaciones y registros inmobiliarios, superaba los 60 a 70 millones de dólares. Tenía una pista para helicópteros, un muelle privado, una mansión principal, cámaras de seguridad y restricciones absolutas de acceso. Las víctimas la llamaban la Isla de los Horrores, según testimonios judiciales y declaraciones bajo juramento. Menores eran llevadas en avión o barco. Se les obligaba a tener relaciones íntimas. Eran vigiladas constantemente. Se les amenazaba para que no hablaran. Algunas denunciaron grabaciones ocultas. Nada de esto es rumor. Está documentado en declaraciones oficiales, no en teorías conspirativas. En la cima de la isla había una estructura peculiar. Un edificio redondo, sin ventanas visibles y con cámaras alrededor. Epstein nunca explicó oficialmente su función. Para las autoridades, no se pudo determinar el propósito exacto. Para las víctimas, era un lugar donde nadie podía escuchar. ¿Quiénes estuvieron ahí? Estar en la isla no equivale a cometer un delito, pero el patrón de visitas importa. Según registros de vuelo, testimonios y documentos, Príncipe Andrés, acusado directamente por una víctima, Ghislaine Maxwell, organizadora clave, personal político, financiero y académico no identificado públicamente debido a censuras. No existe lista pública confirmada de invitados completa, y eso también es parte del problema. En 2008, el caso Epstein llega a un punto crítico. Las pruebas existen, las denuncias existen, las víctimas existen. Y aún así, Jeffrey Epstein consigue algo casi imposible. Un acuerdo judicial secreto en Florida. Un acuerdo que le evita cargos federales, le impone una condena mínima, le permite salir de prisión 6 días a la semana, protege a posibles cómplices no identificados y obliga a las víctimas a guardar silencio. Este acuerdo no fue un error administrativo. Fue una decisión consciente del sistema judicial. Un mensaje claro. Este hombre no se toca. Ese acuerdo marca todo lo que viene después, porque demuestra algo fundamental. Cuando Epstein fue puesto contra la pared por primera vez, alguien con poder decidió salvarlo. Y esa protección no terminó ahí. Durante años, Jeffrey Epstein desapareció del foco público. No porque fuera inocente, sino porque el sistema había hecho lo que mejor sabe hacer: cerrar el caso sin resolverlo. Pero en 2019, algo cambia. Y esa segunda caída es donde comienza realmente esta historia. Durante más de una década después del acuerdo de 2008, Jeffrey Epstein vivió prácticamente en silencio mediático. No porque hubiera dejado de ser peligroso, sino porque el sistema ya había hecho su trabajo: aislar el escándalo, desgastar a las víctimas y cerrar el caso sin que nadie importante resultara afectado. Epstein seguía siendo rico, seguía viajando, seguía teniendo acceso a círculos de poder. Pero en 2019 algo cambia. El contexto mundial es distinto. Las redes sociales han debilitado el control del relato. Las víctimas ya no dependen exclusivamente de fiscales o grandes medios para ser escuchadas. Y el nombre de Epstein vuelve a circular, esta vez con una fuerza imposible de contener. Fiscales federales en Nueva York reabren el caso. No es Florida, no es un tribunal local, es el sistema federal. Jeffrey Epstein es arrestado nuevamente, acusado de tráfico sexual de menores y conspiración. Esta vez los cargos son serios.
Esta vez, no hay promesa inmediata de un acuerdo secreto. Por primera vez en años, Epstein parece vulnerable. Y hay algo que muchos entienden de inmediato, aunque pocos lo dicen en voz alta. Si Epstein habla, mucha gente poderosa podría caer con él. Cuando Jeffrey Epstein ingresa a prisión, no es tratado como un preso común. Las autoridades saben perfectamente quién es, saben lo que representa, saben lo que sabe. Por eso, inicialmente, es colocado bajo vigilancia especial. Eso implica controles frecuentes, monitoreo constante y protocolos diseñados para evitar cualquier daño físico. No solo para protegerlo a él, sino para proteger el proceso judicial. Porque Epstein vivo es una amenaza, pero también es una oportunidad. Una oportunidad de obtener información, de reconstruir redes, de identificar responsabilidades. Sin embargo, esa vigilancia se retira, no de forma gradual, no con explicaciones claras, simplemente se retira. Y ese detalle, aparentemente administrativo, es una de las grietas más importantes de todo el caso. La mañana del 10 de agosto de 2019, Jeffrey Epstein es encontrado muerto en su celda. La versión oficial llega rápido, por ahorcamiento. Pero casi de inmediato surgen preguntas. Demasiadas. Las cámaras de seguridad no funcionaban correctamente. Los guardias no realizaron las rondas establecidas. Los protocolos no se siguieron. Los registros son incompletos. Incluso forenses independientes señalaron que algunas lesiones eran, como mínimo, inusuales para un típico. Este video no existe para imponer una teoría conspirativa, pero sí para decir algo con absoluta claridad. El sistema falló en todos los niveles posibles. Y cuando un sistema falla tantas veces seguidas, ya no estamos hablando de mala suerte. Estamos hablando de negligencia estructural. Con Epstein muerto, ocurre algo inmediato y evidente. El caso cambia de naturaleza. Ya no hay interrogatorios. Ya no hay acuerdos posibles. Ya no hay confesiones. Ya no hay juicios públicos contra él. El principal acusado desaparece, y con él, la posibilidad de que señale a otros. A partir de ese momento, el foco se desplaza. Ya no se pregunta, ¿quién participó? Se pregunta, ¿qué documentos se pueden liberar sin generar consecuencias? Y aquí es donde entra en escena lo que nos vendieron como el gran acto de transparencia. Tras la muerte de Epstein, fiscales y tribunales anuncian la liberación progresiva de documentos vinculados al caso, bajo lo que se presenta como un esfuerzo de transparencia. Se habla de archivos sellados durante años, testimonios inéditos, registros financieros y material probatorio. La expectativa es enorme. Durante meses, se repite la idea de que estos documentos contendrán la verdad completa. Que por fin veremos quiénes estaban cerca de Epstein, quiénes volaron con él, quiénes lo protegieron. Pero cuando los documentos comienzan a publicarse, la sensación es otra. No hay una narrativa clara. No hay una lista definitiva. No hay revelaciones directas. Hay miles de páginas. Y aún así, muy pocas respuestas. Los documentos incluyen transcripciones judiciales, declaraciones bajo juramento, registros de vuelo, correos electrónicos corporativos y reportes policiales. Pero casi todo aparece fragmentado, censurado y descontextualizado. Nombres tachados, párrafos enteros en negro, referencias cruzadas que no llevan a ningún lado. Legalmente, el sistema puede decir que cumplió. Moralmente, la verdad sigue incompleta.
Y aquí aparece una idea clave que guía todo este análisis. La decepción no es un error, es el resultado esperado. Estos documentos no están diseñados para revelar culpables. Están diseñados para cerrar el tema, sin abrir nuevas heridas políticas o financieras. Pero aún así, entre las censuras, las fotos borrosas y las menciones indirectas, aparecen nombres conocidos, nombres poderosos, nombres que todos reconocen. Y aquí es donde comienza la parte más delicada de esta historia, porque no todos los nombres significan lo mismo, y no todas las fotos prueban lo mismo. En la siguiente parte, vamos a hablar uno por uno de los personajes que aparecen en imágenes y documentos vinculados a Epstein. Sin gritar, sin proteger a nadie, pero sin mentir. Hasta ahora hemos hablado de poder, dinero y nombres famosos. Pero hay una parte de esta historia que casi siempre queda enterrada bajo los titulares. Las voces que intentaron advertirnos y nadie quiso escuchar. Maria Farmer no es una teoría, no es un rumor, no es un nombre sacado de Reddit. Es una de las primeras víctimas documentadas de Jeffrey Epstein. A mediados de los años 90, Maria Farmer trabajaba como artista y fue reclutada por Ghislaine Maxwell bajo la promesa de oportunidades laborales. Lo que encontró fue una trampa. Epstein la sexualmente. Maxwell participó activamente en la intimidación. Y esto ocurrió más de 10 años antes de que Epstein fuera arrestado por primera vez. En 1996, Maria Farmer hizo algo que muchas víctimas no logran. Fue directamente al FBI. No una vez, varias. Presentó nombres, direcciones, descripciones precisas y detalles de otras menores involucradas. ¿El resultado? Nada. Los documentos revelados en los archivos muestran que el FBI tomó nota. La policía de Palm Beach fue informada. El caso fue transferido y luego abandonado. Aquí entramos en uno de los aspectos más indignantes del caso. Los nuevos archivos muestran correos, memorandos y reportes internos donde la policía local sabía que Epstein reclutaba menores, sabían que pagaba en efectivo y sabían que las chicas traían a otras chicas. Pero cada institución asumía que otra se haría cargo. Recordemos esto con claridad. Epstein no fue absuelto. Recibió 13 meses de prisión, con privilegios, salidas diarias y un acuerdo que blindaba a posibles cómplices. Ese acuerdo aparece citado indirectamente en los archivos como una anomalía legal sin precedentes. Ahora entramos en una sección muy delicada, pero necesaria. Los archivos incluyen fotografías ampliamente difundidas, muchas ya conocidas, pero ahora recontextualizadas. Michael Jackson. Existen fotografías públicas de Epstein y Michael Jackson en eventos sociales. No hay acusaciones documentadas en estos archivos que vinculen a Jackson con los crímenes de Epstein. Las menciones son circunstanciales y sociales. Donald Trump. También, Trump aparece mencionado en registros sociales. Hay fotos públicas de eventos en Mar-a-Lago. Los archivos no lo acusan de delitos sexuales relacionados con Epstein. Dato importante: Trump prohibió a Epstein el acceso a Mar-a-Lago tras un incidente con una empleada. Eso también está documentado. Bill Clinton. Aquí el tratamiento es distinto. Clinton es mencionado más de 50 veces. Existen registros de vuelos en el Lolita Express.
fotografías en contextos privados. Pero, y esto es clave, estos archivos no contienen una acusación penal directa. El problema aquí es la frecuencia y cercanía, no una condena legal. Bill Gates. Gates reconoció públicamente haberse reunido con Epstein. Los archivos refuerzan que las reuniones fueron posteriores a la condena de Epstein en 2008. Gates admitió que fue un error de juicio. Aquí el enfoque es: ¿por qué figuras tan poderosas seguían reuniéndose con un hombre condenado por delitos sexuales? Príncipe Andrés. Este caso sí es distinto. Documentos incluyen testimonios directos. Virginia Giuffre lo acusó formalmente. El príncipe llegó a un acuerdo extrajudicial millonario. No hubo juicio, pero perdió títulos, perdió funciones reales y su reputación quedó devastada. Si Epstein hubiera sido solo un depredador solitario, esta historia habría terminado hace años. Pero no lo era. Epstein fue un engranaje dentro de una máquina mucho más grande. Jeffrey Epstein no solo necesitaba poder social, necesitaba dinero constante, liquidez, anonimato y protección bancaria. Y eso lo tuvo durante años. Los nuevos archivos revelan correos internos, reportes de cumplimiento y alertas dentro de JP Morgan. ¿Qué muestran? Retiros frecuentes de grandes sumas en efectivo, transferencias a mujeres jóvenes, pagos sin justificación comercial clara, advertencias del Departamento de Riesgos. Y aún así, el banco no cerró sus cuentas durante años. Cuando un banco ignora alertas de tráfico humano, no es negligencia, es una decisión. Jesse Staley no era un empleado cualquiera. Era alto ejecutivo de JP Morgan y mantenía comunicación directa con Epstein. Correos revelados muestran trato cercano, lenguaje informal y conocimiento de su estilo de vida. Incluso después de la condena de 2008, Staley luego pasó a dirigir Barclays. Y cuando estos vínculos salieron a la luz, su carrera colapsó. ¿Por qué esto importa? Porque demuestra algo crucial. Epstein no operaba en el vacío. Los bancos eran su oxígeno. Sin acceso al sistema financiero, no hay vuelos, no hay propiedades, no hay pagos, no hay silencio comprado. Aquí volvemos a la tesis central del video. Nos prometieron la lista definitiva, los nombres ocultos, la verdad final, lo que obtuvimos, declaraciones parciales, documentos censurados, nombres conocidos y muchas páginas ennegrecidas. En los archivos, nombres tachados, direcciones ocultas y párrafos completos eliminados. La justificación oficial: protección de identidades no acusadas. Pero la pregunta es inevitable. ¿Por qué 20 años después, con Epstein muerto y Maxwell condenada, siguen ocultando información? Y aquí viene el punto más importante de esta investigación. Estos documentos no existen para exponerte nuevos monstruos. Existen para demostrar algo más incómodo. ¿Cómo funcionan las redes de poder? ¿Cómo se negocia la justicia? ¿Cómo se protege a ciertas personas? ¿Y cómo el sistema falla selectivamente? Epstein no fue un error del sistema. Fue el resultado lógico de un sistema que prioriza dinero, reputación y poder. Mientras el mundo discute listas,
Las víctimas siguen esperando justicia completa, siguen viendo nombres protegidos, siguen viendo acuerdos secretos. Y muchas jamás recibieron disculpas, reparación, ni siquiera reconocimiento. Jeffrey Epstein murió en una celda, pero las redes que lo protegieron siguen vivas. Los bancos siguen operando, los acuerdos siguen sellados, los nombres siguen censurados. Y mientras sigamos esperando una lista milagrosa, el verdadero problema seguirá intacto. ¿Crees que algún día veremos los archivos completos, sin censura? ¿O la verdad sobre Epstein está destinada a quedarse enterrada para siempre? La verdad no siempre grita, a veces se esconde en documentos. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta investigación. Este no es un tema fácil, pero creemos que hablar de él es necesario. Si este video te ayudó a entender mejor cómo operan las redes de poder detrás del crimen, apóyanos con un like. Déjanos tu opinión en los comentarios. Leemos cada mensaje y este espacio también es para debatir con respeto. Y si aún no estás suscrito a Detrás del Crimen, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. Porque aquí no buscamos morbo, buscamos verdad.